Hoy estoy triste, llevo unas cuantas semanas con una migraña y de vez en cuando me dan mareos y no me puedo levantar de la cama. Sí, me volví a pasar después de unas cuantas semanas en las que pensaba que ya estaba bastante mejor. He pensado que sería una buena idea de hablar de un tema que también me pone triste, que es el hecho de que sé que dentro de mi vida va a haber personas a las que no pueda perdonar nunca, o que por lo menos no veo el perdón en un punto cercano, en esta línea temporal. Iba a decir últimamente, pero en realidad no creo que sea últimamente, porque en nuestra realidad como mujeres parece que todas tenemos que ser unas santas, que tenemos que entender todos los problemas de los demás y que a lo que tenemos que llegar siempre es al perdón, ¿no? Y que todas estas frases de Mr. Wonderful, que yo utilizo mucho a Mr. Wonderful como referencia, pero sí que pienso que se hace tedioso, ¿no? El intentar pensar que todos tenemos que llegar al mismo punto, que por lo menos todas tenemos que llegar allí a la misma velocidad. El rencor solo molesta a la persona a la que lo lleva, como que siempre vas a estar cargándote una mochila que ni siquiera es tuya. Creo que el pensar que siempre tenemos que ser nosotras, las mujeres jóvenes, especialmente las personas que cuiden a los demás, que las entiendan, que las perdonen, y sí, soy consciente de que venimos de una tradición judeocristiana en la que la culpa de las mujeres y todo esto de que somos malas y que tenemos que ser la Virgen María y convertirnos en santas está muy presente. Si te paras a pensarlo, es la culpa el motor que hace que el mundo gire, que todas las cosas funcionen más o menos en nuestra cultura, que tampoco funcionan tan bien, pero si te paras a preguntarte en muchas de las cosas que hace la gente de forma altruista, normalmente te vas a encontrar con que la culpa es el principal motor de todas ellas, o más bien la evitación del sentimiento de culpa. Y creo que de pequeñas se nos empiezan a inculcar estas ideas y que poco a poco vamos creciendo y va pasando el tiempo y nadie nos dice que tenemos permiso para pensar de otra forma, que podemos desarrollar nuestras propias ideas y que perdonar no tiene por qué ser el punto al que lleguemos todas. Creo que entender el perdón como el único punto al que tenemos que llegar, como el objetivo, es un mal planteamiento. Creo que el punto de estar viva y de que estemos en esta realidad y de que estemos experimentando todas las cosas que tenemos que experimentar es desarrollar la relación que tenemos con nosotras mismas, también con los demás, pero sobre todo con cómo nos tratamos a nosotras. Creo que va a llegar un momento en el que sea agradable poder perdonar a todo el mundo y poder entender todas las cosas que te han pasado y todas estas mierdas y todo este sufrimiento por el que has tenido que pasar. Sí, ha dejado de ser la principal historia que me contaba a mí misma para ayudarme a salir de la cama y he encontrado otras patas que me sostienen, pues también. Y no me entiendas mal, porque sé que el trabajar hacia esto y trabajar hacia sentirnos más en calma, sentirnos más en tranquilidad, es algo hacia lo que nos tenemos que mover y tenemos que hacer pequeñas cosas y no tan pequeñas cosas durante nuestra vida y durante nuestros días para llegar aquí. Pero obligarte a ti misma a tener que experimentar unos sentimientos específicos como son los del perdón, que no son para nada fáciles, es ponerte la zancadilla. Y no solo eso, sino que te vas a exigir a ti misma estar en un punto y estar pensando y sintiendo unas cosas que no están ahí, que no es nada fácil llegar a ellas, y te vas a sentir llena de rabia y de culpa si no llegas a ese punto. Y llena de frustración también porque ves a todo el mundo a tu alrededor, quizá soltando toda esta cosa negativa, ¿no? Toda esta nube negativa de cosas, y tú no puedes. Creo que a lo largo de toda nuestra historia y a lo largo de especialmente estos últimos años en los que estamos, quizás los últimos 20, no sé, no sabría decirte más porque no estaba viva, pero creo que a lo largo de estas últimas décadas nos han enseñado a desconfiar de nuestras emociones y a desconfiar de lo que está pasando en nuestro cuerpo y a desconfiar de las cosas que estamos sintiendo al final. Y si hay algo que nunca se equivoca, si hay algo que nunca va a estar mal y que siempre te va a servir como brújula, son las cosas que sentimos. Los sentimientos siempre nos están enseñando, siempre nos están mostrando lo que está, y lo que está es lo único que existe, el presente es lo único que hay. Si tú en este momento te estás sintiendo de una forma determinada, por mucho que te obligues a ti misma a sentirte de una forma distinta, no va a llegar. Y si te parece como raro alguno de estos planteamientos, piensa en algún momento en el que te has exigido a ti misma sentirte de una forma diferente. ¿Lo has llegado a conseguir? ¿Ha habido en ti algo más allá de la frustración y de la sensación de culpa y de un berrinche contigo misma?
Si hay algo que no entiendes en este momento, porque no tienes que entenderlo nada, no tienes por qué estar entendiendo todas las cosas que sientes, ni muchísimo menos, pero sí que puedes dejarte tiempo para llegar a ese punto en el que las vas a entender. Hay una frase que a mí me gusta especialmente, que es la de que los puntos se conectan hacia atrás, y que creo que transmite muy bien la idea de que aunque haya cosas que no entiendas en este momento, como las ha habido a lo largo de toda tu historia y a lo largo de toda tu vida, conforme ha ido pasando el tiempo y tú te has permitido estar y te has permitido ser y te has permitido experimentar las cosas que tenían que pasar, poco a poco se ha ido desarrollando tu vida y tus vivencias y has llegado hasta este punto específicamente. Y si ahora echas la vista atrás y te fijas en todos esos momentos en los que no tenías ni idea de lo que estaba pasando, no tenías ni idea de lo que significaban algunas cosas, no tenías ni idea de que esa conversación con esa persona te iba a llevar a ese otro lugar, al lugar en el que estás ahora probablemente. En ese momento no lo sabías, pero había algo dentro de ti que confiaba porque era lo único que podías hacer. Confiar en que las cosas van a seguir hacia adelante y que hay algo que siempre está mirando por tu bien, sea lo que sea, si lo quieres llamar, como lo quieras llamar, está bien, pero confiar en eso es lo único que nos va a permitir sentirnos en calma en el momento. Y eso me lleva a una cosa que escribí hace unas cuantas semanas. No tienes que ser un ser de luz y paz. Está bien con que quieras llegar ahí, pero presionarte para perdonar cuando no estás preparada para hacerlo solo va a llenarte de culpa por no poder hacerlo, de rabia contra ti misma y de frustración y odio hacia los demás por no entender lo que sientes. ¿Cuándo se ha equivocado algo de lo que sientes dentro del pecho, en la boca del estómago? Puede que la forma de actuar bajo ese sentimiento no haya sido la mejor, pero el sentimiento en sí nunca se equivoca. Las emociones son nuestra brújula más certera. Si no entiendes lo que sientes, no es que esté mal, es que necesitas tiempo y espacio. Los puntos se conectan hacia atrás. Va a llegar el momento en el que te sientas en paz con la idea de algo, de alguien. Pues me encantaría decirte que sí, pero creo que también es válido que no llegue ese momento y que creo que también es válido que podamos coexistir con sentimientos que no nos gustan o que no nos hacen ver como seres llenos de luz y de paz y de cosas bonitas, por lo menos en este momento. Y creo que el traer un poco de luz sobre esto y darle visibilidad a lo que sentimos y de practicarlo con ejercicios o con conversaciones con amigas o con conversaciones con nosotras mismas o con tiempo en silencio, siempre va a ser algo que nos traiga claridad y que nos permita desarrollar nuestras ideas mejor y que nos va a permitir darles el espacio que necesitan para gestionarse y para desenredarse. Hay una metáfora que utilizo mucho en terapia que me gusta especialmente, que es la de que mientras estás pasando por algo es muy difícil que lo veas con objetividad. Y es como cuando estás andando por un río y mientras estás dando los pasos parece que todos los sedimentos se levantan y que todo se llena de barro y intentas ver a 5 centímetros bajo la superficie del agua y no ves nada. Y eso es exactamente lo que pasa cuando estamos en medio de una vorágine de cosas y de sentimientos y de cosas raras en nuestra vida, que hasta que no pasa el tiempo y dejamos que toda esta arenita, que todas estas cosas que hay, lo que sea que haya en el río, se asiente, ¿sí? Hasta que no dejamos un poco de tiempo no podemos ver con claridad, literalmente. Y en la vida pasa lo mismo. Tenemos que dejar el tiempo, tenemos que dejar espacio, tenemos que dejar que las cosas se asienten. Y en el momento parece que no funciona y parece que estás loca y parece que darle vueltas al asunto va a conseguir que tú llegues a una conclusión acertada, pero en la mayoría de los casos no va a ser así. En la mayoría de los casos vas a ver la situación completamente diferente de aquí a unos días, de aquí a unas semanas, de aquí a unos meses, y puede que esté bien pensar que tenemos que llegar a perdonar todas estas cosas y que es el tiempo lo que nos va a permitir llegar a ese perdón, pero en este momento, si hay algo que no entiendes, si hay algo que te ves incapaz de perdonar, lo mejor que puedes hacer es no obligarte a hacerlo. Que no sientas que alguien o algo merezca tu perdón, que no te obligues a ti misma a perdonar algo o a alguien que te ha hecho daño, que te ha provocado sufrimiento, no significa que seas mala persona. No significa nada malo, no tienes por qué obligarte a sentir cosas que no sientes. Es posible que con el tiempo cambies de opinión, pero tienes que dejarte exactamente eso, tienes que dejarte tiempo y tienes que dejarte
sitio a estas emociones y tienes que dejarte sitio a expresar este enfado y esta frustración y de cagarte los muertos de quien sea, de pegarle puñetazos al aire y si te apetece salir al campo y tirar piedras, es un ejercicio que te recomiendo muchísimo. Si te apeteciese o si tuvieses la posibilidad de salir a gritar al campo, creo que también es algo espectacular. Y al final es a través de expresar las cosas que sentimos como nos permitimos a nosotras mismas gestionarlas y atravesarlas. Hay una frase creo que es un psicólogo que se llama Eugene Gendling, no sé si lo estoy pronunciando bien, que dice, lo leí en un libro hace un tiempo, me gustó un montón, ignorarlo no lo va a hacer desaparecer y reconocerlo no lo va a crear. Y es que está ahí por un motivo, por hacer algo con ello. Hace unas semanas estuve leyendo un libro súper interesante que era el de estar hasta los cojones de todo o algo así, que si te apetece leerlo creo que está bien. Yo voy poquito a poquito con él, todavía no lo he terminado, pero citaba a William Gordon que dice, hablando del duelo y hablando de las cosas que duelen, no es que algo se pase con el tiempo, sino que se supera cuando se elabora. Y para ello necesitamos llorar, estar tristes y recordar lo que hemos perdido. Así conseguimos darle un significado a lo que esa persona y su pérdida supone para nosotros. Con esto la recolocamos. Y pasar por algo malo con una persona, con cualquier cosa, todo lo que te haga sentir algo, especialmente cuando estamos hablando de emociones negativas, es un duelo. Y tenemos que entender las fases del duelo y tenemos que dejarnos espacio para estar enfadadas y para estar tristes y para negarlo y luego para aceptarlo y para dejar espacio y dejar que se expresen todas estas cosas que suenan en nuestra cabeza sin juicio, intentando entender que son las cosas que están ahí, punto. Y que por mucho que nos encabreemos pensando que tendríamos que estar pensando o sintiéndonos de una forma diferente, eso no va a hacer que lo que está aquí dentro cambie. Llegará un momento en el que quizás lo sientas diferente y ojalá que llegue ese momento de perdón, pero no tienes que obligarte a sentirlo así. No puedes pretender sentir algo que no sientes y cuanto antes lo entiendas, antes vas a aceptar estos sentimientos y antes vas a poder acomodarlos dentro de ti. Hablo de estas cosas y siento que estoy loca.